Cuando nos referimos al Estado, nos estamos refiriendo al principal sujeto del derecho internacional. Esto debido a que se trata de una entidad que tiene la mayor cantidad de derechos y de obligaciones reconocidos por las fuentes de este ordenamiento. Cuando hablamos de Estado, cuando definimos al Estado, nos estamos refiriendo a la sociedad políticamente organizada bajo un gobierno que ocupa un determinado territorio y que goza de autonomía e independencia. De esta definición de carácter operativo es perfectamente posible deducir los 4 elementos constitutivos del Estado. Nos referimos en primer lugar a la población, en segundo lugar al territorio, en tercer lugar al gobierno y finalmente en cuarto lugar a la soberanía. Respecto del primer punto, es decir, el de la población, estamos hablando de un elemento esencial del Estado. No es posible concebir una entidad estatal sin población. Cuando hablamos de población, nos referimos a aquel conjunto de personas unidas por un vínculo jurídico político, al que se denomina nacionalidad. La población, por otro lado, tiene una segunda característica, y es el carácter de permanencia relativa. ¿Por qué? Porque es importante para que exista un Estado que su población tenga vocación de estatalidad, vale decir, vocación de permanencia en un territorio y no en otro. Por tanto, una población errante nunca podría llegar a constituir lo que es un Estado. En relación al segundo elemento, es decir, el territorio, nos estamos refiriendo al espacio geográfico sobre el cual se asienta la población y respecto del cual las autoridades del Estado ejercen su poder. Cuando nos referimos al territorio, podemos hacer alusión a un territorio más o menos extenso, podemos hacer alusión también a un territorio delimitado o delimitable, y finalmente nos podemos también referir a un territorio continental o a un territorio que se prolonga a través de islas. Finalmente, estas características que acabo de indicar no son relevantes, puesto que lo importante es que exista ese espacio geográfico más allá de las características específicas que pueda tener. El tercer elemento, el gobierno, estamos hablando de un poder político organizado. En otras palabras, al derecho internacional puede no importarle la forma específica que un Estado adopte de gobierno, por ejemplo, una monarquía constitucional o una democracia representativa o una democracia participativa. Lo que le importa es que el poder esté estructurado, que el poder esté organizado y que el Estado tenga en ese gobierno un interlocutor válido y fácticamente real. Por último, el elemento final es la soberanía, aunque no es el menos importante. Cuando hablamos de la soberanía, estamos refiriéndonos a la potestad jurídica que debe tener todo Estado de decidir libremente sus asuntos internos y externos. Precisamente, por esto último, es que se habla de soberanía interna o soberanía externa. La soberanía interna sería la capacidad del Estado de decidir libremente sus asuntos internos. Por ejemplo, decidir si va a tener o no una fuerza armada, qué forma va a tener de organización política, si va a ser un Estado unitario o un Estado federal, entre otras decisiones. Mientras que la capacidad de decidir libremente sus asuntos externos se conoce como soberanía externa o independencia. Y aquí podemos aludir, por ejemplo, a la posibilidad de un Estado de decidir a qué organización internacional pertenece o a cuál no, a qué conferencia internacional asiste, a cuál no, con quiénes celebra tratados o en dónde establece una embajada. En síntesis, pues, cuando hablamos de un Estado, es necesario estar frente a la presencia de estos 4 elementos, pues de lo contrario, simple y llanamente no cumpliríamos los requisitos y por ende no estaríamos ante este sujeto primordial del derecho internacional. Gracias.